Muy buenos días, apreciados estudiantes. Hoy vamos a revisar funciones racionales, básicamente lo que corresponde a operaciones de suma, resta y multiplicación entre este tipo de funciones. Antes de nosotros poder entrar de lleno a lo que son las operaciones, tenemos que revisar algo básico y concreto acerca de las asíntotas horizontales. Cuando nosotros tratamos de determinar en cada función sus asíntotas, nos podemos encontrar con casos de que existen asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. Vamos a hablar en este apartado específicamente de las asíntotas horizontales. Se pueden presentar tres casos. El primer caso es que el polinomio p de x y q de x tienen el mismo grado, es decir, el grado del numerador es igual al grado del denominador. En este caso, la asíntota horizontal es la recta dada por el cociente de los coeficientes de mayor grado. Esto lo veremos más adelante con ejemplos. El caso número 2, el grado del polinomio p de x es menor que el de q de x, es decir, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En este caso, la asíntota es la recta y igual a 0. Caso número 3, el grado del polinomio p de x es mayor que el de q de x, es decir, en el numerador el polinomio tiene mayor grado que el denominador. En estos casos no existe asíntota horizontal, lo que existe es una asíntota oblicua, que no es objeto de estudio en el presente tutorial. Vamos con los ejemplos. Caso número 1. Cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador. Aquí nosotros inicialmente podemos visualizar que en el polinomio del numerador x como mayor grado tiene 1 y en el denominador de igual forma. El grado entonces tanto en el numerador como en el denominador para los polinomios es igual. Por lo tanto, siguiendo la regla, dice que es el cociente de los coeficientes de aquellos términos que tienen mayor grado. Aquí, para efectos de comprensión, hemos pasado los términos que tienen el mayor grado, en este caso x, pero no vamos a tomar en cuenta la parte literal, es decir, la variable. Solamente nos quedamos con el cociente de los coeficientes. Así, la asíntota horizontal, entonces, que la vamos a denominar y, es la división entre 3 y 1. En este caso, la asíntota horizontal es y igual a 3. Vamos con otro ejemplo. En el numerador, el mayor grado que tiene x es 2 y en el denominador, el mayor grado que tiene x es 2. Sacamos aparte ambos términos, no tomamos en cuenta la parte literal, ojo, no estamos simplificando, no tomamos en cuenta y simplemente nos quedamos con los coeficientes. En este caso simplificamos, ¿verdad? La mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. Por lo tanto, la asíntota horizontal para este caso es y igual 1/2. Caso número 2, donde el polinomio en el numerador tiene menor grado que el polinomio del denominador. Podemos visualizar aquí el grado de x, el mayor grado en el numerador es 1 y en el denominador, en cambio, es 2. De esta forma, apreciados estudiantes, al comparar los grados, si se da este caso, nos dice la regla que automáticamente la asíntota es y igual a 0. Veamos el ejemplo en la función h de x. De igual manera, tenemos aquí identificado que el grado en el numerador para x es 2 y el grado en el denominador
para x es 3. Por lo tanto, al comparar, vemos que es menor en el numerador, por lo tanto, la asíntota horizontal y igual a 0. En el caso 3, ya habíamos mencionado que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, como estamos aquí, en este caso la asíntota horizontal no existe. Existe una asíntota oblicua que no es objeto de estudio en este tutorial. Acá tenemos otro ejemplo donde el grado del numerador es mayor al grado del denominador, por lo tanto concluimos. Una vez aclarado esta parte, vamos un poquito a hablar del dominio y recorrido de las funciones racionales. Cuando hablamos del dominio, sabemos que son todos los valores o el conjunto de valores que puede tomar la variable x. En este caso, ¿sí?, el dominio son todo o el conjunto de todos los números reales, exceptuando este signo menos. En este caso es la excepción, ¿no? Vamos a ver, excepto, ¿verdad? Excepto todas las asíntotas verticales que encontremos. El recorrido, en cambio, será todo el conjunto de los números reales de la misma forma, exceptuando a quienes, a las asíntotas horizontales. Una vez aclarado esto, más las asíntotas horizontales que hablamos en las láminas anteriores, ahora sí vamos a proceder a resolver algunos ejercicios. Empezamos con la suma o adición. La suma o adición se define como la sumatoria de las funciones, en este caso hemos tomado como ejemplo f más g. Siendo f el cociente entre los polinomios p de x y q de x, y siendo g la función cociente entre el polinomio r de x y el polinomio s de x. Y lo definimos de tal forma que al sumar dos funciones lo hacemos tal cual nosotros sumaríamos números racionales. Esto lo vamos a ver como un ejemplo. Algo más que acotar en cuanto al dominio de la función resultante. El dominio para la función resultante de este tipo de operaciones será para todo x que pertenece al dominio de la función f, incluido el dominio de la función g, es decir, el conjunto inclusión entre el dominio del numerador y el dominio del denominador. Vamos a verlo con ejemplo. Ejercicio número 1. Sean las funciones f de x igual x al cuadrado sobre x más 2 para todo valor de x que pertenece al conjunto de los reales excepto el menos 2. Recordemos que el denominador, en este caso x más 2, no debe ser 0. Por lo tanto, x no puede tomar el valor de menos 2. Aquí estamos exceptuando estos casos. Para la función g de x tenemos 1 sobre 3x. De la misma manera, para todo valor de x que pertenezca al conjunto de los números reales excepto 0. Sabemos que aquí el denominador, que es 3x, no debe ser 0. Por lo tanto, x no puede tomar en este caso el valor de 0. Vamos entonces a la operación de suma. El primer paso, apreciados estudiantes, es ubicar a las funciones en posición de suma horizontal. Recordemos brevemente cómo se suman los números racionales
cuando los tenemos de esta forma. Entonces, recordemos rápidamente para luego aplicarlo con las funciones racionales. El primer paso es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, como son denominadores que no se contienen el uno al otro, entonces el mínimo común será el producto de ambos denominadores. Lo vamos a escribir como producto porque es así como lo vamos a manejar con las funciones racionales. Luego que ya está establecido el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es dividir para cada uno de los denominadores. En este caso, 2 por 5, 10, dividido para 2, que es el primer denominador, nos da 5. Ese resultado lo vamos a multiplicar por el numerador, que en este caso es 1. ¿Sí? Volvemos. Tenemos el mínimo, lo dividimos para el denominador y multiplicamos por el numerador. Tenemos acá, luego el signo de operación que es más. 2 por 5, 10. Ahora lo dividimos para el siguiente denominador, que en este caso es 5. Nos queda como resultado 2. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el numerador, que es 3. Luego desarrollamos. Entonces, esta primera parte la hemos explicado de esta forma porque es muy importante que nosotros vengamos acá. Tenemos como denominador x más 2 y 3 más x. Como dijimos, una vez que ya tenemos las funciones en posición de suma, lo que hacemos es hallar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo habíamos encontrado el mínimo común múltiplo? Como el producto. Entonces aquí el producto del denominador 3x por x más 2. Los hemos ubicado de esta forma solamente porque primero iría el monomio. Ahora, dividiendo este mínimo común múltiplo para el primer denominador, que es x más 2, anularíamos x más 2 y nos queda como resultado de la división 3x, que es el valor que está aquí, y este valor multiplicado por el numerador, que es 2. Signo de operación más. Ahora dividimos el mínimo común, que es 3x, que multiplica x más 2, lo vamos a dividir para 3x. Se anula 3x con 3x y nos queda x más 2, que multiplica al numerador, que en este caso es 1. Una vez llegado a este punto, lo que procedemos a hacer es el producto de monomios o de polinomios o lo que nos haya quedado en el numerador, aplicando obviamente de ser necesario la propiedad distributiva. Tenemos 3x por 2, 6x, y aquí aplicamos la propiedad distributiva 1 por x, x, y 1 por 2, 2. Reducimos términos semejantes en el numerador, 6x más x, 7x más 2, y en el denominador pues venimos ya arrastrando el mínimo común, que es 3x más, que multiplica a x más 2. Este sería el resultado de la suma. Vamos a ver ahora el análisis referente a lo que son las asíntotas y su dominio y recorrido. Trasladamos acá el resultado, vamos para las asíntotas. Recordemos que para las asíntotas verticales lo que hacemos es igualar a 0 el denominador, y en este caso, como el denominador es un producto, cada factor lo igualamos a 0. Tenemos un factor que es 3 por x y el otro factor que es x más 2. Cada uno de ellos lo igualamos a 0. Y despejamos x. En este caso, x es igual, para el primer caso, 0, dividido entre el 3 está multiplicando, pasa a dividir.
0 dividido entre 3 es igual a 0. Resolvemos la otra ecuación. X es igual 0. 2 que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, X es igual a menos 2. ¿Qué podemos decir entonces? Que existen dos asíntotas verticales. La una en x igual 0 y la otra en x igual menos 2. Por lo tanto, decimos que el dominio de la suma de las funciones f más g es igual al conjunto de todos los números reales excepto, es decir, x puede tomar cualquier valor, excepto ¿qué valores? Excepto los valores de sus asíntotas verticales, es decir, excepto el menos 2, vamos colocando de menor a mayor, y excepto el 0. Ahí hemos definido ya nosotros el dominio. Vamos ahora al análisis de las asíntotas horizontales en caso de haberlo. ¿Sí? Habíamos dicho ya que para comparar miramos el grado del polinomio en el numerador y el grado del polinomio en el denominador. Por ser menor el grado del numerador que el grado del denominador, directamente existe una sola asíntota horizontal y esta es y igual a 0. Por lo tanto, ahora definimos el recorrido para la suma de ambas funciones, f más g. En este caso, el recorrido es el conjunto de todos los números reales excepto todos los valores que tenemos en las asíntotas horizontales, que en este caso es 0. Muy fácil, ¿verdad? Entonces vamos a un segundo ejemplo. Ejercicio número 2. Sean las funciones f de x 2 sobre x menos 1 y g de x igual x sobre x cuadrado menos 1. En este caso nosotros ya sabemos por qué se definen estos valores de x, ¿no? Es por los valores que no debe tomar x en el denominador. Planteamos la operación de suma de forma horizontal y para este caso exclusivo podemos observar aquí que en uno de los denominadores existe un caso de factorización, en cuyo caso nosotros debemos factorar. ¿Sí? Entonces hay que factorar. Recordando rápidamente, aquí tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve una diferencia de cuadrados? Abrimos dos pares de paréntesis. En el primer paréntesis x menos 1, en el segundo paréntesis x más 1. ¿De dónde salen estos valores? De las raíces del primer término y del segundo término. Una vez que hemos factorado, procedemos a hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Sí? Podemos observar que el mínimo común múltiplo, recordemos eso, está formado por el conjunto de los factores comunes y no comunes. Como aquí en ambos denominadores tenemos x menos 1, lo escribimos una sola vez en el mínimo. Y además de ello tenemos x más 1. Ahora sí, ya con el mínimo común procedemos a dividir el mínimo común para cada denominador, en este caso para el primer denominador que es x menos 1. ¿Sí?
vemos que se anularía x menos 1 con x menos 1, quedándonos x más 1, que pasa al numerador multiplicando a el valor número 2. Signo de operación más. Ahora dividimos todo el mínimo común para el segundo denominador. Vemos que las expresiones son exactamente iguales. X menos 1, x más 1. X menos 1, x más 1. Recordemos que matemáticamente, si dividimos dos valores iguales entre sí, el resultado es 1. Por lo tanto, nos queda 1 que vamos a multiplicarlo con el valor del numerador, 1 por x, x. Aquí tenemos un producto que lo tenemos que resolver multiplicando, aplicando la propiedad distributiva, ¿no? 2 por x, 2x, 2 por 1, 2 más x. Reducimos términos semejantes, 2x más x, 3x, y el 2 como término independiente. Conservamos el denominador, entonces ya hemos efectuado la suma de las funciones racionales. Ahora, trasladamos acá el resultado que hemos obtenido y vamos a hacer el análisis de las asíntotas y el dominio y recorrido. Para las asíntotas verticales y las horizontales en caso de haberlo. Para las asíntotas verticales ya sabemos, tomamos el denominador, como es un denominador compuesto, igualamos cada factor a 0. X menos 1 y el otro factor x más 1 igual a 0. Despejamos x, el 1 está restando, pasa a sumar, 1 más 0, 1. Acá de la misma forma, 1 está sumando, pasa a restar, 0 menos 1 menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta operación de suma entre las funciones f más g será igual a el conjunto de todos los números reales excepto los valores que tomen sus asíntotas. Escribimos primero el valor menos 1 porque es menor y luego el valor 1, que son las asíntotas verticales. Para las asíntotas horizontales o la asíntota horizontal comparamos los grados, ¿verdad? 1 para el numerador, 2 para el denominador. Por ser menor el del numerador, entonces directamente la asíntota horizontal es y igual a 0. De donde el recorrido es el recorrido del resultado de sumar las funciones f más g es igual a todo el conjunto de los números reales excepto este valor que es 0. Y allí hemos finalizado el ejercicio número 2 con un ejercicio de resta. La resta se define exactamente igual como la suma. Obviamente lo único que va a cambiar aquí es el signo de operación, que en este caso es el signo menos. También nosotros tenemos que hallar un mínimo común y la definición para su dominio es la inclusión tanto del conjunto dominio del numerador como del denominador. Para el ejercicio 3 tenemos la resta entre las funciones f de x menos g de x, siendo f de x igual a x sobre x menos 2 y g de x igual a x sobre x más 3. Sabemos las restricciones que hay para los valores de x tanto en f como en g. Planteamos la resta. En este caso no hay que factorar los denominadores. Hallamos el mínimo común de los denominadores, que en este caso es el producto de x menos 2 por x más 3. Dividimos ahora el denominador, el mínimo común múltiplo,
para el primer denominador, que es x menos 2, nos quedaría x más 3, que pasa a multiplicar al numerador, que en este caso es x. Aquí tenemos el producto de x por x más 3. Luego este mismo mínimo común lo pasamos a dividir para el segundo denominador, que es x más 3. En este caso anularíamos x más 3 y nos queda como resultado x menos 2, que pasa a multiplicar al numerador. Tenemos aquí x que multiplica a x menos 2. Desarrollamos aplicando la propiedad distributiva x por x, x al cuadrado, x por 3, x, 3x. Menos x por x, menos x al cuadrado, menos x por menos 2, menos por menos más, 2x. X al cuadrado se reduce con menos x al cuadrado, quedándonos 3x más 2x, 5x en el numerador, y en el denominador el mínimo común múltiplo hallado desde el inicio del procedimiento. Pasamos ahora al análisis de las asíntotas. Esto ya es reiterativo. Repetimos: asíntotas verticales, asíntotas horizontales en caso de haberlo. Las asíntotas verticales dependen de lo que haya en el denominador. En este caso es un producto, por lo tanto cada factor lo igualamos a 0. X menos 2 igual a 0. Despejamos x, entonces x es igual a 2. Ya tenemos la primera asíntota, x más 3 es igual a 0. Despejamos, entonces x es igual a menos 3. Sí, y ahora el dominio de esta resta o de esta diferencia entre f menos g es igual al conjunto de todos los números reales, exceptuando los valores menos 3, 2, por ser valores de asíntotas verticales. Analizamos de la misma forma para la asíntota horizontal. Vemos que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, por lo tanto la asíntota horizontal es y igual a 0. Ojo, hasta aquí todos nos han resultado de esta forma, y igual a 0. No siempre será así. Por lo tanto, vamos a determinar el recorrido, ¿sí?, para la operación f menos g. Entonces, el conjunto de todos los números reales, excepto el 0. Multiplicación de funciones. En este caso, mis estimados estudiantes, ya no encontramos un mínimo común múltiplo. Recordemos que la operación de multiplicación entre números racionales se hace numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Sí? Aplicamos el mismo principio aquí. Entonces tenemos este último ejercicio, ¿no? Sean las funciones f de x igual 2 sobre x menos 1, que multiplica a g de x igual x sobre x más 4. Las ubicamos en posición de multiplicación y lo que hacemos es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Recordemos que, de ser posible, nosotros podemos simplificar, de ser posible y necesario, ¿no? Entonces, aquí nos ha dado un resultado directo sin hacer ninguna otra operación adicional. Pasamos asimismo al análisis tanto de las asíntotas verticales como de las asíntotas horizontales. Tenemos x menos 1 igual a 0, de donde x es igual a 1, que es la primera asíntota vertical. Luego x más 4 igual a 0, de donde x es igual a menos 4. ¿Ya?
En el análisis de la asíntota horizontal, recordemos grado del numerador, grado del denominador. ¿De dónde obtenemos esta expresión x cuadrado más 3x menos 4? Para este análisis, les recordamos que no es más que el producto término a término en el denominador, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Ahora ya sabemos que acá el denominador es y igual a 0. Entonces el dominio para el producto, en este caso de las funciones f por g, es igual, sí, lo que estás pensando, todos los reales excepto el menos 4 y excepto el 1. Y tenemos acá el recorrido de f por g son todos los números reales excepto el 0. ¿Cómo podemos comprobar que hemos obtenido las asíntotas, los dominios de forma correcta? Esto lo podemos aplicar usando la tecnología. En este caso los invito a ver un segundo video de cómo graficar funciones racionales en GeoGebra y cómo verificar que las asíntotas existen en los valores que hemos determinado. Hasta aquí, mis estimados estudiantes, de este pequeño tutorial. Esperamos que les sea de ayuda para resolver sus tareas.